La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Doctor Verde Soto, muchísimas gracias por acompañarnos en Notimundo a la carta. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto estar contigo. Doctor, usted remitió a la Fiscalía un primer informe en el que consta una lista de aportantes a la campaña de Movimiento Alianza País y que fue cruzada con datos del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué información obtuvo en ese cruce de datos? Mira, el cruce realmente es algo más amplio. Implica las cuentas de campaña, las cuentas del Partido País, algunos datos que pudimos obtener del Servicio de Rentas. Estamos esperando los datos más generales y digitales. Cuenta también con algunos datos, fundamentalmente del banco de datos que nos prestó La Fuente y Mil Hojas, y también algunos datos de Arroz Verde versión 3. Todo esto cruzado nos permitió tres tipos de conclusiones, entre varias, ¿no es verdad? Tal vez la más importante es qué respaldo patrimonial y personal tenían cada uno de los donantes más importantes, sobre 10,000, sobre 20,000 y hasta $70,000 a país. Y nos encontramos que en general no había un respaldo patrimonial. Eran en total 78 contribuyentes, ¿verdad? Serán 78 contribuyentes de estos 3 grados, ¿no es verdad? Y de ellos tenían diferentes grados, quienes aportaron hasta $10,000, sobre 20,000 y hasta 70,000 o sobre 70,000. El tema es de que todo aporte debe tener un tipo de respaldo. Si tú no tienes ingresos, mal puedes hacer una donación. Así es. Y si esos ingresos que tú tienes están respaldados en dinero plenamente legal, es decir, si ha sido reportado al Servicio de Rentas o si no lo ha sido. Si no lo ha sido, hay la posibilidad de que ya incurras en un delito que es el de lavado de dinero. Y en los otros casos puedes llegar a esa conclusión siempre y cuando hayas hecho donaciones que no tienen respaldo patrimonial. Si, por ejemplo, tú tienes respaldo a una empresa que está quebrada, obviamente no hay de dónde se produzca este respaldo. O puede ocurrir temas como el que acabamos de esta mañana terminar de investigar, que fue, por ejemplo, el caso de la señora Carmen Leger, me parece que es su nombre, una señora argentino-venezolana, que estuvo a su cargo una empresa en la cual se ha comprobado que hubo lavado de dinero, hubo lavado de dinero que venía a través del sistema Sucre de Venezuela, y que en el año 2012, cuando se hace la investigación, nuestra investigación es 2013, pero los datos se remiten a 2012 como respaldo. En ese rato la empresa era una empresa que tenía un grado de utilidad, la que esta señora respaldaba a esta señora, y ella misma demostraba un pago en impuestos respetable que permitía establecer que sí hubo posibilidades de hacer la donación. El año 2013 esta empresa cayó ya en observación de SRI. Nosotros no pudimos investigar aquello porque no estábamos. Sin embargo, esta es una empresa que ha sido detectada como lavadora de dinero. Es un caso los que tenemos, pero hay muchos otros, ¿no es verdad? De estos 78 contribuyentes que son, me imagino, empresas, personas naturales, de todo tipo. Solamente personas. Solo personas. Son empresas están prohibidas en Ecuador. Pero de esta señora está atrás esta empresa que justificaba sus... Tú tienes que saber siempre que hay alguien que respalda aquellos gastos que hacen en términos personales. Así es. De estas 78 contribuyentes, ¿qué porcentaje no contaban con ningún tipo de respaldo del dinero que aportaron? La mayor parte de los donantes que hemos recibido no contaba con respaldo. La mayor parte. Esto implica de que, por ejemplo, si para que tú hagas una donación de $10,000 tienes que tener un promedio de ingresos determinado para que sea respaldado. Esto no hemos encontrado en el conjunto de donantes que se acercaban a los $10,000. Hemos encontrado otros casos en los que formaban parte de pools de donantes, es decir, una vaca de donantes, digámoslo así, pero no especifican cuánto donaba cada quien. Consiguientemente no hemos podido todavía determinar si efectivamente había esa posibilidad. Encontramos los casos en los cuales la donación tiene respaldo. Está atrás una empresa que o está liquidada, o una empresa sin funcionamiento, o una empresa quebrada. En los casos que tiene sobre 70,000. Y tenemos otros casos de distinto tipo. Por ejemplo, en los cuales tienes empresas que ya están implicadas en el tema de Arroz Verde. Es decir, que además de todo el proceso de implicación en Arroz Verde, estas empresas estuvieron detrás de donantes personales, sean que eran gerentes o sean que eran propietarios, etcétera, de donantes personales a país en determinados montos. Ahora, ¿cuál era el esquema que utilizaban para justamente entregar estos aportes
que serían ilegales. Mira, a diferencia de la versión más clásica de pagar determinados gastos de país, en el cual tú tenías la determinación de, escogías una empresa que iba a ser contratista del Estado y le decías tiene que pagar esta cantidad a este partido, ¿no es cierto? O pagar facturas de este partido. Aquí hay un proceso de mediación mayor, porque el dinero tenía que ser, de algún modo, entrar un dinero más limpio a un circuito que iba a tener observación jurídica. Entonces lo que hicieron fue, y esto lo vimos a través de la fuente del banco de datos de Arroz Verde, se escogía una empresa. Esta empresa escogía un lavador, digamos un testaferro. Este testaferro recibía el 20% de ese dinero para el lavado, digámoslo así. Él a su vez o escogía directamente una empresa que podía prestar servicios y o prestar una donación, o escogía otro lavador, o sea, para perder la ruta del dinero, y de allí recién llegaban a la donación en país. Es decir, toda una red bien elaborada. Una red de 5 contabilidades. Increíble. Porque la contabilidad del país con su responsable financiero quedaba totalmente al margen. Esta no entraba en esta cosa, pero sí entraban las otras contabilidades. La de la empresa escogida para donar el dinero, una contabilidad, la del lavador que cobraba el 20% por lavar ese dinero, la del probablemente el segundo lavador, y la de la empresa que finalmente era escogida para prestar el servicio y la persona que es escogida de esa empresa para donar ese dinero. Eran 5 contabilidades. Increíble. También entiendo que se compraron bienes y servicios para la campaña electoral de Alianza País y que esos bienes y servicios tampoco tienen una clara procedencia. Mira, tienes ahí 2 tipos de cosas, ¿no es verdad? Tienes una cantidad de bienes y servicios que no tienen valor referencial en el mercado, o que tienen precios muy bajos frente al mercado o muy altos. ¿Cómo qué? Servicios de publicidad, servicios de marketing, etcétera, ¿no es cierto? O compras de algunos bienes. El problema central es de que tú no puedes tener 2 precios simultáneamente verdaderos, el muy bajo o el muy alto. El mercado no juega así, el mercado tiene un precio promedio y un rango, ¿no es verdad? Que es la primera cosa. Luego tienes tú empresas que dan servicios con lugares extraños de su vocación. Si venden tubos de escape y dan servicios de publicidad, hay algo raro, ¿no es verdad? No se compadece. Luego de eso tienes tú un tipo de donante que se aproxima a país, hace pequeñas cantidades de donación, pero al no tener respaldo, le permite ahora decir yo no he donado nada, porque no tienes exactamente. Y luego tienes tú problemas de recibos, recibos que obviamente no han sido cotejados con la realidad. Tienes simplemente el recibo y sobre ese recibo de moverte te asumes. Esta es una parte más general. Luego nos llama mucho la atención el que haya casos en los que personas vinculadas a empresas que estuvieron involucradas en Arroz Verde, sin embargo las metieron dentro de la contabilidad partidaria. Si estabas cometiendo un ilícito acá, tu estrategia financiera no es meterlos en el otro lado donde está la contabilidad legal. La pregunta es ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Yo creo que tienen que ver con algunas prácticas de aseguro y reaseguro, para decirlo en términos comerciales. Este es un primer informe, ¿no? Es el primer informe. ¿Hay más sobre estos aportes a la campaña de Alianza País? Sí, tienen que venir varias cosas, ¿no es cierto? Hemos hecho un pedido de información para ver que se ha cruzado toda esta información con el servicio de rentas y saber si todas estas personas y estas empresas ligadas a estas personas fueron contratistas estatales en algún momento. Porque por ahí nos puede aparecer otro tipo de contrato que no hemos encontrado hasta ahora, que es el relativo a las prefecturas u otras entidades públicas que también pudieron haber hecho donaciones poniendo sobreprecios en algunos contratos empresariales. Todo esto hay que verlo. Entonces estamos en esa segunda etapa y luego viene la expansión de esta metodología. Este rato está formulándose con una metodología que ayer la enviamos a los diversos estamentos provinciales del Consejo para que sea utilizada también en la observación de los 20.000 informes económicos que hay que trabajar ahora. Son 20.000 los informes de la campaña pasada. Entonces tienes necesidad de tener mucha más precaución, acuciosidad y sobre todo asumir la experiencia para que no se repitan los mismos errores de falta de acuciosidad o permisividad que ocurrió. Ahora entiendo por qué su respuesta cuando le pregunte cómo está. No siempre uno está aquí, no siempre le va bien donde está. Doctor, la forma en que operaba este fenómeno de corrupción electoral, así lo llama usted en su cuenta de Twitter, ¿es una novedad o será
que es común entre los partidos y movimientos políticos, porque durante elecciones son claras las diferencias de capacidades que tiene un partido u otro para promocionarse. Eso así lo hemos visto por años. Mira, yo creo que, cuando existe una práctica de permisividad en la política pública, todos los participantes en esa política pública se acostumbran a la permisividad. No quiero con esto decir de que la permisividad que ha habido con país sea susceptible de aplicar a otros partidos, pero puede haber habido esta permisividad generalizada, ¿no es cierto? Luego tienes tú partidos que tienen evidentemente mucha más sobriedad en el gasto. Es evidente. Luego tienes tú partidos que tienen mucha más donación en especie popular. Me refiero a partidos que tienen regambre en el campo, por ejemplo, tienen donación de productos, etcétera, de que no puedes pensar que por allí pueda haber lavado de activos, porque no los hay, ¿no es cierto? Ni lavado de bienes, tampoco no los hay. Pero tienes estas posibilidades, digamos, ¿no es cierto? Siempre existe la posibilidad de que lo permisivo haya dado lugar a la comisión fácil de bypass a las cuentas, ¿no es cierto? Sí, probable. Ahora, cambiamos un poco de tema. Estamos por cumplir 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador y realmente estos temas nos hacen pensar que aún nos falta mucho para hablar de una real democracia en nuestro país cuando discutimos estos temas de los que hemos estado hablando. ¿Cómo aportan las reformas al Código de la Democracia en esa lucha por tener justamente un país más democrático? A ver, yo creo que fundamentalmente, y te agradezco el juntar las dos preguntas en una, es un tema complejo, ¿no es verdad? La democracia es un acomodo permanente de instituciones. Y la inteligencia democrática consiste en acomodar esas instituciones para darles flexibilidad sin que se rompan y darles movilidad sin que sean inflexibles. De verdad, una institución inflexible, extremadamente positiva, no se adecúa a una sociedad cambiante. Y una institución extremadamente flexible puede romper el proceso democrático cualquier rato o puede transgredirlo. Malas instituciones han permitido lo que estamos viendo, lo que llena la retina este rato, que son instituciones que han permitido la corrupción. Por ejemplo, en este rato entonces lo que estamos haciendo es tratando de que nuevas instituciones puedan, por ejemplo, tratar el tema del financiamiento electoral, cambiando las regulaciones, pero sin llegar a la sobreregulación. En temas como la financiamiento electoral, tú tienes la posibilidad de sobreregular, llenar de regulaciones esto. Y cuando llenas de regulaciones un proceso política pública, simplemente no lo gobiernas, simplemente te rebasa todo. En este caso estamos tratando de, por ejemplo, en las reformas del Código Electoral, meter algunas cosas que son producto de esta experiencia. ¿Meter qué? Primero, que haya un bajo nivel de donación en especie. Segundo, que tú tengas siempre un gasto bancarizado y conscientemente sujeto al SRI. Tercero, que hagas este gasto y lo notifiques en un plazo no mayor a 3 días. Cuando lo dejas, por ejemplo, este trato 2013 todavía no ha cerrado las cuentas de país en el Consejo Electoral. Tú tienes, por ejemplo, el caso luego de eso tienes tú que tener necesariamente lo que llamamos un software electoral, que esto no es un problema informático. El tema es de que con este software electoral tú estableces qué es permitido gastar y qué no es permitido gastar, y cambias la naturaleza de la campaña, de naturalezas terriblemente dispendiosas y de desperdicio a campañas mucho más sobrias y de ahorro y de acuerdo a la circunstancia económica del país. Estamos proponiendo la existencia de un fedatario electoral. Un fedatario es una persona que da fe del gasto y establece que no sea ni subvalorado ni sobrevalorado. ¿Y estas reformas cuándo podrían entrar en práctica? Tienen que entrar ahora. ¿Van a alcanzar a las próximas elecciones? Son tan pocas, y yo me he sujetado a la sugerencia que hizo tanto el Acuerdo Nacional como el Parlamento, de que hagamos muy pocas reformas, que no lleguen a más allá de 50 artículos, para que puedan entrar en la segundo periodo de reforma del Código Electoral que está en curso, que tiene que terminarse ahora. Tienen que llegar hasta 21 de noviembre, porque es imprescindible que el Parlamento haga ejercicio de su autonomía y termine de aprobar sus reformas todavía sin el veto presidencial. El veto presidencial es otra instancia, es la colegislación necesaria. Pero si quiere hacer ejercicio de su autonomía el Parlamento, tiene que terminarlas antes del 21 de noviembre. Y es posible hacerlo.
Hay que enamorar un poco a los parlamentarios que tienen que tomar algunas de las medidas, que tienen que apropiarse, convertirlas en suyas, reformarlas como ellos lo consideren, porque son finalmente quienes van a proponer, y que lleguen a la legisladora proponente, que es Jimena Peña, directora de la Comisión de Justicia, y ella les introduzca en la discusión. Esto es lo que se tendrá que hacer ahora, porque yo creo que es justo que este rato el Ecuador supere este impacto en la retina que tenemos. Exacto. Tan fuerte de es un buen momento, ¿no? Un buen momento y creo que una fecha emblemática para tomar estas decisiones y es una forma también creo que hay que involucrarse con lo que el país necesita como ciudadanos y no solo con los legisladores y las autoridades, ¿no? Mira, pensar que los 40 años son solo lo que nos ha pasado en los últimos años no es correcto. Nos han pasado muchas cosas en el lapso de 40 años. Es una democracia que ha sobrevivido a muchas cosas. Ha sobrevivido a 2 guerras. Ha tenido una guerra en la cual fue victoriosa y que obligó al otro país a sentarse y a dialogar contigo. Ha sobrevivido también a la caída de 3 presidentes. Ha salido 3 presidentes y había unas fuerzas armadas que han sabido reencauzar el tema, ayudar a la sociedad política a reencauzar el tema institucional y volver a la, digamos, muy difícil decir que aquello nos supuso una cierta fractura democrática, porque la supuso, pero pudimos suturarla. Volver al cauce democrático. En ese instante sin una ruptura sustantiva, ¿no es verdad? Pudimos pasar un feriado bancario y pudimos comenzar a recuperar de la extrema pobreza al país a partir del esfuerzo de los territorios a partir del año 2002, mucho antes de que subieran los precios de las materias primas. O sea, 2002, 2004, 2006 son años muy complejos para Ecuador que te permiten hacerlo bien, yo diría, con dificultades. Es un país que ha superado un momento de pobreza masiva, de empobrecimiento masivo. Pero también de bonanzas petroleras. Y unas bonanzas petroleras. Ha superado esta cosa tan exótica de habernos creído siempre más ricos de lo que somos. Esta especie de riqueza subjetiva que nos enloqueció a todos, ¿no es cierto? Ha logrado cambiar de élites políticas. Ha logrado que ustedes, los jóvenes, estén ahí en eso, ya sean parte de esta nueva sociedad. Ha logrado, yo te diría, tal vez donde la mayor deuda que hay este rato es sobre los partidos políticos. Porque si bien has cambiado la estructura de ingresos, los actores sociales e institucionales han emergido otros, los partidos políticos como actores es la mayor deuda que tiene el Ecuador. O sea, tú no tienes un solo actor que te pueda permitir afirmar con probidad de que hemos logrado superar la crisis política o de que hemos entrado a la etapa más profunda. Yo no lo siento. Y claro, eso tenemos que superar. Pero en el resto hay cosas importantes. Hay nueva estructura de ingresos. Las mujeres, si bien no han llegado a la igualdad, han acortado la brecha de ingresos más que en otros países de América Latina. Es decir, hay esperanzas hacia los próximos 40 años que vengan de democracia. Hemos hecho cosas. Yo creo que los ecuatorianos debemos sentirnos contentos. Hemos ido, creo que construyendo, ¿no? o recuperando todo lo que hemos ido perdiendo por etapas. Pero sí, estamos en un momento crucial, creo, de la democracia en el Ecuador por todo lo que hemos vivido en los últimos años, no digamos los 40 que tenemos de vuelta a la democracia, pero sí en los últimos años. Doctor Luis Verde Soto, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Me encantaría seguir conversando con usted, muy interesante el tema, pero se nos va el tiempo. En todo caso, lo comprometo a volver a visitarnos para seguir tratando estos temas tan importantes para el país. Encantado, Gisela. Doctor Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral.